¿Por qué es tan importante contar y marcar el tiempo según el ciclo lunar? Hay personas que viven observando la luna y basando sus acontecimientos personales en ella, a diferencia de la mayoría de la humanidad que rige su vida y se basa su calendario en el solar. ¿Y de dónde surge ese cambio en el cual hay pueblos que se manejan con el sol y de repente personas que se manejan por la luna? Justamente la primera vez que esto surge en la Torá es en la sección, ya inmediatamente, cuando están por salir de Egipto, Dios le asigna al pueblo de Israel que estaba a punto de salir, mientras todavía estaba en Egipto, la primera orden a cumplir como pueblo: fijar el mes de esta partida de Egipto como el primer mes del año y marcar el tiempo según el ciclo lunar. Con este nacimiento de la luna nueva, comienza el nuevo mes en el calendario hebreo. En la época en que existía el templo se realizaban allí una serie de ofrendas en honor al día. Y en la actualidad lo conmemoramos con plegarias y lecturas de la Torá relacionadas a esto que hacían en el templo. En la Torá no hay nombres de meses, de hecho el mes en el cual se sale de Egipto se llama primer mes, el siguiente el segundo mes, etcétera. Los nombres de los meses ocurrieron 1000 años después de la entrega de la Torá, son una herencia importada del exilio babilónico. ¿Por qué razón es tan importante determinar el punto de referencia que se empleará para contar el paso del tiempo como para que este sea el primer precepto que Dios haya ordenado al pueblo judío? Nuestros sabios explican que este primer mandato representa algo así como una declaración de principios del pueblo de Israel. A partir de ahora, el pueblo de Israel no habrá de ser un pueblo como los demás pueblos, sino un pueblo distinto, un pueblo lunar. Mientras los demás cuentan el tiempo según el ciclo solar, el pueblo de Israel lo hará según el ciclo lunar, porque el sol y la luna representan sus respectivos roles y razones de ser. Entonces, es lo que define el principio de este pueblo. El sol y la luna son diferentes en las siguientes formas: que el sol irradia luz propia, la luna en cambio ilumina por medio de una luz reflejada. Justamente los pueblos cuentan el tiempo según el sol, porque el objetivo es mostrar la grandeza y luz, inteligencia, bondad, etcétera, que tienen. Pero el pueblo de Israel fue asignado una tarea de contar el tiempo según la luna, porque expresa el hecho de que la razón de vivir y ser es vivir una vida que refleje la luz, la inteligencia, la grandeza, la bondad, la voluntad del Creador. Son dos intereses distintos. Podríamos decir que mientras los demás pueblos aspiran a vivir cada uno de acuerdo a su verdad, el pueblo de Israel, la idea es vivir de acuerdo con su, en mayúscula, verdad. La verdad del Creador, no tanto lo que a mí me da la gana, lo que yo deseo, lo que quiero, lo que me gusta. Y es muy difícil que una persona cambie del sol a luna. Dejemos de hablar de pueblos distintos, hablemos de cada uno de nosotros, que podemos tomar la decisión de vivir de acuerdo a la luna, junto y mientras que vivimos de acuerdo al sol. En la literatura talmúdica y legal, de hecho, el momento exacto de que reaparece mensualmente la luna en Jerusalén se denomina Molad, nacimiento de la luna, y es un dato crucial para poder calcular y determinar el comienzo de un nuevo mes. Ahora, ¿por qué lo denominamos nacimiento si la luna no es que muere y tampoco nace? La luna, de hecho, es igual durante todo el mes. Su luz es igual durante todo el mes. Pero por el posicionamiento desde nuestra perspectiva, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, la luz que vemos de la luna, entonces, a veces la vemos más y a veces no la vemos nada. Entonces, ¿qué significa que nace la luna?
es que el Sol y la Luna fueron creados con el propósito de iluminar la Tierra. Son dos luminarias. Esa es su razón de ser. Si no cumplen con su función, es como si no estuvieran. En otras palabras, si no iluminan, solo existen de forma virtual, pero no serían real. Es esta una enseñanza importante. Nuestra razón de ser, justamente, es si estamos realmente iluminando como fuimos creados para iluminar. Si Hashem nos creó para que hagamos cada uno lo que sentamos y reflejemos lo que nos viene a la mente, a nuestras ideas, inteligencias, y es para mostrar nuestra grandeza y no estamos ejerciendo esa función, entonces nos sentimos re mal y bajoneados porque, claro, dejamos de sentir que existimos, porque no estamos ejerciendo la función. Pero si tu misión es iluminar el mundo con la luz de la Torá, iluminar el mundo con la luz del Creador, reflejar al Creador y no a uno mismo, entonces cuando uno deja de cumplir esa función, siente que ya no tiene existencia física. Y lo que pasa cuando estamos todos conviviendo en un mismo planeta es que los que fueron asignados a la luz de revelar al Creador hacen lo que ellos quieren hacer por su propia cuenta, porque ven que todo el mundo alienta a seguir el corazón, sigue tu sueño, sigue tu pasión, te alienta a hacer lo que te dé la gana con lo que se te haya dado y no se piensa en qué propósito tiene eso de vida, si hay un creador que te asignó esa tarea, si realmente todo esto que tienes adentro son lo que sí tienes que ejercer, o hay partes de uno que Dios te pidió que no ejerzas, sino que la canalices de esta otra manera. Si uno no está pensando en eso, entonces, claro, los que queremos servir a Dios, los que vinimos con una misión, los que vinimos con un propósito, seguimos maestros que nos indican lo contrario. Y lo que pasa es que terminamos en un bajón también, en un estancamiento. Si uno siente un estancamiento y un sentimiento de que no está existiendo, es porque no está alineado a su propósito. Entonces, primero identificar qué tipo de persona sos, con qué identidad viniste y cuál es el propósito que se te dio. ¿Se te dio un calendario solar o se te dio un calendario lunar? En base a eso empezamos a charlar después cómo lograrlo. Para la humanidad en general, la misión del calendario solar no deja de ser divina. Y apoyar a los que están en el calendario lunar como misión es parte de una función también importante y crucial para uno sentirse alineado con su propósito. Es la coexistencia que estamos hablando. Si hay coexistencia entre estos dos calendarios, es el ideal máximo. Es cumplir nuestra función primaria. En la práctica, más o menos con lo que está por terminar la segunda semana de cada mes, se sale a la noche a la calle desde el pueblo de Israel a bendecir a Dios por la luna nueva que Dios puso en este mes. En una de las plegarias que recitamos mencionamos la similitud que existe entre el pueblo de Israel y la luna, cómo la luna mengua y crece, del mismo modo el pueblo de Israel mengua y crece. Aunque uno a veces se encuentra abatido, volverá a crecer, recuperar su luminosidad. Históricamente, la quinceava generación contada a partir de nuestro patriarca Abraham, que es la generación del rey Salomón, que corresponde como al día 15 del ciclo lunar, que es la luna llena, es cuando la luna se encontraba en su plenitud. Y por eso que se construyó ahí el primer templo de Jerusalén, ahí el pueblo estaba de gozo, porque vivió un periodo de tranquilidad, de seguridad e influencia internacional que no hubo en otra época. Y este periodo es equivalente a cuando la luna se llene de vuelta en plenitud con la llegada del Redentor. Ahora, el intervalo entre un nacimiento de la luna y el siguiente nacimiento de la luna es lo que compone un mes. Dura más o menos 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3,33 segundos. Ahora, claro, imagínate un mes con días fraccionados a este nivel, por eso es que se alternan los meses entre 29 y otros de 30 días para lograr la misma matemática. Y antiguamente, cuando existía el templo realmente físico y el Sanedrín, que es el parlamento de justicia que se encargaba principalmente, como una de las funciones que tenía, era ver cuándo se establecen el nuevo mes, era por medio de dos testigos oculares que llegaban a Jerusalén, prestaban su testimonio,
determinaba si estaban las condiciones dadas para, ¿no? para anunciar que había comenzado un nuevo mes. No es que no supieran cuándo ocurría el nacimiento de la luna, es que se necesitaba la consagración del mes por medio de un testimonio de dos testigos oculares constitutivos, comprobados, ¿no? Y si no aparecían estos dos testigos el día 30, automáticamente se trasladaba el comienzo del nuevo mes al día 31. Hoy en día, como se carece de un Sanedrín facultado para determinar el comienzo de cada mes, empleamos el calendario desde la época de Hillel II en el siglo IV. Dado que el año lunar tiene un promedio de 355 días, que es número coincidente con el valor numérico de la palabra Yaná, año, y el año solar tiene 365 días, esos 10 días de diferencia se van corriendo de repente cada mes, ¿sí? Hacen que por año haya 10 días de diferencia con las estaciones fijadas por el ciclo solar, que el ciclo solar establece cuando es invierno, cuando es verano, cuando es primavera, cuando es otoño. Y si le faltan 10 días, a veces no se llega a la estación necesaria para, por ejemplo, observar la festividad de Pesaj que encomienda la Torá, que debería ser en la primavera. Si se agrega un mes al calendario cada 2 o 3 años, eso permite que Pesaj siempre caiga en la primavera. Pero si no se le agrega este nuevo mes, siempre va a haber 10 días de diferencia por año y eso hace que en algún momento Pesaj ya no sea más en primavera. Por eso es que se agrega en el calendario cada 2 o 3 años para compensar esta diferencia un nuevo mes que se llama, en verdad, el mes de Adar repetido, ¿no? El mes de Adar 2. Como en todos los preceptos también hay una enseñanza para la vida, porque todos los preceptos que hacemos para iluminar el mundo se dividen en dos tipos de preceptos, los que son constantes y los que son cambiantes. Los que son constantes evocan como la luz que radia del sol, muchas cosas que es constante, no matar, no es que aplica ciertos periodos de tiempo, aplica siempre. Están los preceptos universales que justamente son los de los hijos de Noé, universalmente. Hay que estudiarlo en profundidad, evidentemente, hace falta entrar al curso o buscar la manera de estudiar con maestros adecuados la espiritualidad para las naciones, porque hay que entender cómo servir a Dios en base al calendario solar para poder empezar a hacer esa transición de mentalidad solar solo para mí, siempre igual, limitado, constante, a pasar a tener un, un servicio de reflejar al creador y empezar a plasmar el altruismo y otras cualidades que hablan de divinidad, más que cuando uno solo se dedica a seguir sus propias condiciones de vida. Fusionando las dos cosas, es entender que hay leyes y preceptos como los universales, que son constantes, y hay preceptos cambiantes como la luz de la luna, que va a veces es chiquita, a veces se ve grande y llena. Sí, están las festividades, están los preceptos que van de acuerdo a ciertos tiempos y no son constantes, que normalmente son todos esos preceptos y festividades asignadas para el pueblo de Israel solamente, y porque están más relacionados con la luna. Pero cada uno de estos tipos tiene una ventaja y una desventaja. Los preceptos constantes, si bien no motivan tanto como los esporádicos, porque uno se acostumbra a ellos y no les encuentra la novedad, se hallan profundamente arraigados en nosotros. Eso es lo que tienen de bueno, que es algo que se vuelve natural. Por eso uno pierde el asombro. Pero porque se volvió natural, parte de uno. En cambio, los preceptos que son esporádicos, si bien no están tan profundamente arraigados, pero nos dan mucha motivación cuando están por llegar y nos asombran, ¿sí? Nos motivan a hacer cambios. Entonces el año nos enseña que debemos buscar la manera de fusionar sol y luna, porque convivimos con ambos y no podemos renegar o ignorar uno de ellos porque no estamos integrando justamente y reflejando justamente el propósito que se nos encomendó. Y eso nos hace caer, sentir que nos detuvimos, que no existimos. Por eso hay que sí o sí fusionar ambos tipos de preceptos también, introducir la cualidad de uno en el otro. Debemos buscar novedad y frescura en aquellas cosas que parecen cotidianas y constantes, estar motivados e innovarse constantemente en cuestiones que parecen que son fijas, como cuando uno está casado, cuando uno tiene una pareja fija,
hijos que desde que nacen hasta que uno los deja de ver físicamente, están ahí son tus hijos. Y esta es tu pareja. ¿Y cómo hacer para que esa relación se mantenga viva? Hay que reelegirse, innovar, ¿sí? Recrear situaciones. Y eso es lo que busca este calendario completo entre Sol y Luna. Busca que vos tenés que mantener una disciplina fija y constante. No, esto no está asignado a distintos pueblos, esto está asignado a cada uno de nosotros ser parte de Luna, parte del Sol. Hay cosas que tenés que saber que tenés que ser constante y hay cosas que tenés que innovar para poder tener entusiasmo. El entusiasmo dura poquito, entonces hay que conectarlo con algo que puedas asegurarte que se mantenga en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Pensar cada día alguna idea o sentimiento personal que necesite ser sublimado, porque la tarea de subyugar es constante. El contenido de dicha subyugación es lo que uno cambia. Cualidad solar en actividad lunar es buscar también propuestas novedosas constantemente para transmitir el mensaje atemporal de la Torá y de Dios. Ejemplo de esto es este video, buscar un canal, una manera de expresar novedosamente estos conocimientos y cada uno con lo que vino, o sea, algunos lo pueden lograr con plata, otros lo pueden lograr con su inteligencia, otros con su labia, otros con su conocimiento de tecnología, cada uno tiene que encontrar y alinear la personalidad constante que Dios le dio y la firmó. Si uno no la sabe, primero hay que descubrirlo, obviamente, analizando tu fecha de nacimiento, tanto solar como lunar, para ver qué impacto puede tener la personalidad que Dios te creó. Después, hacerla, qué impacto tiene en las cosas cotidianas del día a día que estás viviendo. Pero si uno no lo sabe, hay que empezar por descubrirlo. Después que uno lo descubrió, ver cómo mantenemos ese fuego latiendo y vivo para hacer cambios en el mundo, para cumplir dicho objetivo. Ahora, ¿se te ocurre alguna manera creativa que no se mencionó en este video de transmitir la Torá, el creador, en tu vida cotidiana? Te invito a que me comentes si se te ocurre alguna y podemos juntos compartir y hacer sinergia de ideas, de conceptos, alentarnos uno al otro a poder encontrar y cumplir el objetivo, porque cuando uno está en un mismo barco, no es que cada uno se alquiló su propia habitación y yo puedo hacer un agujerito en mi habitación si quiero y que entre agua. A mí me gusta que entre agua, quiero ver por la ventanita esta que me acabo de crear. Y sí, pero el barco se va a hundir. Entonces, si vemos una persona que está cabizbaja, que tiene un problema, es importante que le ayudemos. Dice la Torá que el dinero de tu compañero te sea tan preciado como el tuyo. Si a él le falta algo, a vos te va a faltar también, porque él parte de la sociedad en la que vos vivís. Y entonces, obviamente estamos hablando de alguien por el momento cercano, ¿no? Lo más cercano posible en tu entorno, y luego podés hablar de algo más distante y alguien desconocido. Pero en primer lugar, las personas que tenés a tu alcance y sabés de sus dilemas y sus inquietudes, o de sus virtudes, cuando sabés sus inquietudes, ir a tratar de ver cómo se puede quizás resolverlas, si uno tiene la forma de resolverlas, porque por algo Dios te asignó este entorno a vos, entonces andá y trabajá. Si no te encontrás una manera, entonces, bueno, por lo menos estar ahí para un abrazo, para una contención y un oído que escuche. Y por el otro lado, si ves que hay una virtud en esa persona que no está siendo explotada y explorada, alentarla a hacerlo, porque también te beneficia, y no porque es egoísta hacerlo, es porque estás beneficiando a alguien que es parte de tu propio mundo y misión. Tu misión, al no cumplirla, como dijimos, te sentís que no existís. Entonces, ese es digamos, la sintonía, el síntoma que nos está diciendo, hey, alineate un poco porque estás evidentemente fuera de foco. Volvé al foco y ahí uno va avanzando. Y después uno se siente otra vez incómodo y mal, como una no existencia, es porque tenés que volver al foco, buscar la manera creativa de hacer de esta cotidianidad. Perdiste el entusiasmo quizás, no es que tenés que desistir la tarea, andate a descansar. Hay a veces que cuando uno está agotado, sin fuerza, no es abandonar, es irte a dormir. Es muy distinto. Vas a volver renovado y fresco para seguir adelante con tu misión. Y así
nos vamos impulsando cada uno y uno para lograr el objetivo máximo, que es impulsar tu alma y tus proyectos, mantenerlos impulsados y influenciar a otros a lo mismo, para vivir en un mundo, ¿sí?, donde estemos cada uno y uno trabajando en equipo, sintiendo el equipo, sintiendo la familia, que es el uno, a fin de cuentas, de Dios, de todas las partes de Dios que cada uno tiene, se alinean para un mismo propósito.